Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Nos sentimos contentos de darte la bienvenida. Estamos transmitiendo desde la Asociación Metropolitana, el Centro de Producción. Mi nombre es el pastor Edgar Benítez y nos sentimos muy felices de que nos estés acompañando. Esperamos que los repasos de la lección que cada semana estamos colocando en la red puedan ser una bendición para tu vida. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8, que se titula Jesús el proveedor y sustentador. Y yo me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te has cuestionado, te has hecho esta pregunta, ¿por qué si Dios es el sustentador de este mundo y el creador, por supuesto, por qué este mundo está en un caos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? E incluso desastres naturales. Podemos pensar tal vez que Dios solo creó este mundo y lo dejó solo a la deriva. Algunas preguntas como estas vamos a contestar en esta ocasión. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento daremos inicio. Bien, estamos de vuelta. Qué bueno que estás con nosotros. Estamos por iniciar nuestro repaso de la lección. Estamos a punto de estudiar la lección número 8, que se titula Jesús el proveedor y sustentador. Queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y compañeros de cada semana en nuestro estudio, el pastor Isidro López, presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Es un placer saludarles, estimados hermanos y amigos, y esperamos que el repaso de la lección pueda ser una bendición, pastor. Gracias, gracias pastor. Y el pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática, al cual le damos también una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Gracias por estar aquí. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta lección tan interesante, Jesús el proveedor y sustentador. ¿Qué les parecieron, pastores, los conceptos de esta lección y qué bosquejo podremos presentar para nuestros hermanos? Sí, realmente la lección es muy interesante porque nos presenta desde mi punto de vista el interés que justamente Dios tiene en el ser humano desde la creación e inclusive después del pecado. Me parece que la primera parte de la lección que nosotros podríamos encontrar de una manera muy sencilla es el proveedor y sustentador antes de la caída. Esa es la primera parte que viene de manera natural en la lección que estamos estudiando durante esta semana. ¿El segundo punto, pastor? El segundo punto podría ser, pastor, los efectos del pecado sobre este mundo que Dios creó. Y creo que pudiéramos ahí ver que hubo efectos negativos, por supuesto, por el pecado, y que Dios tuvo que hacer, pudiéramos decir, ciertos ajustes, ¿no? Para que pudiera seguir siendo este planeta propenso para la vida, ¿no? Y el que Dios lo siga manteniendo, eso, como dijo el pastor, nos da a entender el interés que tiene el Señor. Este planeta Dios lo hizo con un proyecto, con un plan. Y ese plan se va a llevar a cabo a pesar del pecado, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de ver. Entonces, el segundo punto serían los efectos del pecado. Sí, y la tercera parte otra vez es muy sencilla, ¿no? Es el proveedor y sustentador después del pecado. Porque justamente ahí es donde vamos a tratar de contestar de una manera más profunda todavía las preguntas que hacías en el inicio, pastor,
de por qué a veces todavía vemos el sufrimiento, ¿no? Dios todavía sigue al control, ¿verdad? Esta lección nos muestra que Dios sigue al control. Dios nunca perdió el control de las cosas, sigue al control porque su plan todavía se sigue llevando a efecto sin premuras ni demoras. Correcto. Dios sigue estando al control. Bien, entonces para beneficio de nuestras maestros de escuela sabática, los 3 puntos serían muy sencillos. El primero, proveedor y sustentador antes de la caída. El segundo punto serían los efectos del pecado. Y el tercer punto, proveedor y sustentador después de la caída. Así que esperamos sean útiles estos 3 puntos. Pues analicemos entonces el primer punto, proveedor y sustentador antes de la caída. La lección nos dice, pastores, muy claramente que Dios pues creó todas las cosas lindas, hermosas, buenas, y bueno, Él preparó todo esto para su creación. O sea, Él desde el inicio fue el proveedor. Sí, tenemos que aceptar que Dios abasteció de todo lo que el ser humano necesitaba para vivir, de lo que toda la creación necesitaba para subsistir también. En este caso estamos hablando de los animales, estamos hablando de animales que vuelan, los animales terrestres, los animales acuáticos y desde luego para el ser humano. Dios abasteció todo. No quedó nada que hiciera falta. En otras palabras, ni la creación ni el ser humano tuvieron hambre antes del pecado. Sí, en el mundo de Dios, o el mundo que Dios creó, no había ni depredación ni competencia, ¿no? Los animales no se mataban entre sí, ni había competencia por el alimento, porque había alimento suficiente para todos, ¿no? En el mundo que Dios creó, no había ni depredación ni competencia. Y Dios sigue, este mundo no es independiente a Dios, ¿no? Este mundo existe por la voluntad divina, es lo que pudiéramos decir. Y si nosotros creemos esto, que este mundo depende totalmente de Dios, entonces echamos por tierra ciertas creencias, pastor, o filosofías del deísmo, el panteísmo y otros, ¿no? Sí, tenemos que aceptar que justamente la lección de esta semana, por eso es que es muy importante, Dios no vino, hizo las cosas y después se fue para ver cómo evolucionaban y desde lejos observar cómo el ser humano iba progresando poco a poco de acuerdo a... Como es el deísmo, ¿no? Como dice el deísmo, ¿no? Dios vino e hizo primero la provisión y después hizo a nuestros primeros padres. En otras palabras, nuestros primeros padres no tuvieron que hacer nada como para poder recibir el jardín del Edén. ¿Qué hicieron ellos para merecerlo? Nada. Pero Dios sí hizo todo para que ellos se la pasaran bien, porque Él es el que abasteció todo. Los abasteció de oxígeno, los abasteció de agua, los abasteció de alimentos, los abasteció de vestimenta, una vestimenta que muy diferente a la que después se tuvieron que poner. Dios hizo todo. Lo único que tuvieron que hacer los seres humanos es después gozarse en lo que Dios había hecho y disfrutar, porque esa me parece que es la palabra clave, de lo que Dios había creado para ellos, ¿no? Pastores, pero podríamos decir que cuando Dios hizo la provisión de todo, en realidad, como decía el pastor, no había muerte de animales, no se comían unos con otros. El alimento era suficiente para todos y el alimento estaba allí para que nunca se terminara en realidad. Dios hizo la provisión de todo. Así es. Pero después, bueno, más adelante vamos a analizarlo, todo esto cambió, pastor. Así todo es. Esto cambió. Nosotros tenemos que aceptar que había suficiente alimento en el mar y en los ríos para los animales acuáticos. Eso es importante recordarlo. Había suficiente alimento en la tierra para todas las aves y para todos los animales terrestres. Suficiente alimento. Nadie pasaba hambre. Nuestros primeros padres, inclusive cuando Dios los deja en el jardín del Edén, es muy claro, coman de todos los árboles que están en el huerto, excepto de uno, pero de todos coman. Había frutos en abundancia. ¿Qué hambre puede pasar una persona así? Sí, lo que acaba de decir, pastor, expresa un alto interés del Creador por sus criaturas,
animales, seres humanos. Les proveyó absolutamente de todo, ¿no? No somos deístas que creen que es una máquina que Dios le dio cuerda a este mundo y le echó a andar y ahí nos vamos a ver cómo les va. No, el Señor sustenta su creación, la mantiene y le ha provisto siempre de todo para seguir subsistiendo. Y tampoco, a mí me parece importante que también decir que Dios no está diluido en la naturaleza, ¿no? Porque si Dios estuviera diluido en la naturaleza, vamos a ver que cuando vino el pecado afectó a la naturaleza, entonces Dios también hubiera estado afectado, como lo dice el panteísmo, que está ahí diluido el Señor. Pero no, el Señor, que es el creador, proveedor y sustentador, está más allá de su creación. Sí, Dios tendríamos que decir es el Dios que creó la naturaleza, pero que no está en la naturaleza. Son dos cosas totalmente diferentes, las que las Sagradas Escrituras justamente presentan de manera muy específica. Dios, cuando provee de todo lo que el ser humano necesita para poder disfrutar su estancia en esta tierra. Y entonces Él provee leyes para que justamente los seres humanos empiecen a vivir y también por las cuales se pueda gobernar este mundo y el universo en general que Dios había hecho. Dios hizo esa provisión de todas esas leyes para que justamente son leyes que no han variado. Ahí están, y lo que ha hecho el ser humano solamente es descubrir las leyes. ¿Verdad? Las leyes hayan estado desde que Dios hizo toda su creación. Y como decíamos anteriormente en algunas otras lecciones, y como parte de esas leyes también está la ley que Él nos dio a nosotros. Así es. Para cuidarnos, para protegernos, para una sana convivencia. ¿Verdad? Creo, pastor, que debiéramos de llenarnos de agradecimiento para ese Dios que nos creó, que nos sustenta y que nos mantiene. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? En Hechos 17, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Así que esa mano que sostiene a los planetas en sus órbitas, esa mano, ese Dios que mantiene el equilibrio en la masa y la energía, los átomos y las moléculas, el que está encargado, el que se encarga de mantener su creación, ese Dios murió por nosotros. Entonces yo creo que nuestro corazón debiera de rebosar de gratitud a ese Dios que no tan solo nos creó y nos mandó así a ver qué les va. No. Nos creó, nos mantiene y provee todo para nuestra vida. Sí, y justamente a mí me parece que tenemos que recordar que Dios es el sustentador, y la pregunta sería, ¿y cómo nos sustenta? Pues nos sustenta a través de todas las leyes naturales que Él proveyó, que son simplemente herramientas que Él eligió para que de esa manera pueda Él hacer su voluntad. Son leyes a las cuales está sujeto el ser humano, pero a las cuales Él no está sujeto. Así es. O sea, es muy interesante, ¿no? Él forma las leyes para que el ser humano esté sujeto a esas leyes, para que su creación esté sujeta a esas leyes, pero no está sujeta, Dios no está sujeto a esas leyes, Él está por encima de todas las leyes. Sí, porque Él es el creador. Porque Él es el que las... Lo que está bajo las leyes es la creación. Así es. Y me gustaría añadir un elemento más que me parece importante, un principio de mayordomía. Nunca olvidarnos que Él sigue proveyendo para sus hijos. Así es. Y si nosotros mantenemos eso en nuestra mente, nunca dejaremos, como decías tú, pastor, dejar de agradecer que Dios sigue siendo nuestro sustentador, aún en este mundo caído. Dios sigue sustentando a sus hijos, sigue proveyendo comida, alimento, el sol, los frutos y todo lo necesario para vivir, y ojalá que nunca nos olvidemos de eso. Es que, pastor, lo reconozcamos o no, existimos por la voluntad de Dios. ¿Sí? En la lección venía el ejemplo de Belsasar, del rey Belsasar de Babilonia, que Daniel le dice, tú ni le has hecho caso a Dios, sabiendo lo que le pasó a tu padre, y le relata lo que le pasó a su padre. Y cuando su papá, el rey Nabucodonosor, salió de esa enfermedad, ¿verdad?, que parecía un animal, entonces él reconoció al Dios del cielo. Y
Tú viste todo lo que le pasó a tu papá, él reconoció al Dios del cielo, tú no le has reconocido, ¿no? Y por eso te va a venir este mal. Yo creo que debemos tener la actitud de Nabucodonosor, reconocer que si existimos, nos movemos, somos, ¿verdad? Es únicamente por la voluntad de Dios. Gracias, pastor. Vamos a hacer una pausa rápidamente y en un momento vamos a continuar con esta interesante lección. No se vayan. Dije un día, a mis caminos atenderé. Quise guardar mi vida del mal para no pecar, mas de tristeza callé, se enmudeció mi corazón, se agravó mi dolor. Ahí comprendí lo frágil que soy, que el hombre sombra es, que en vano se afana en las cosas de este mundo sin control. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Dije después, dame fuerza para vencer, hazme saber lo que debo hacer, búscame, Señor, porque sin rumbo voy, débil me siento hoy, alejada y confundida. El día se acerca y tú vienes, Señor, sin ti yo no soy nada. Oh Dios, toma mi vida, yo quiero tu salvación. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Escucha, Señor, escucha, Señor. Bien, estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Estamos repasando la lección número 8, que se titula Jesús, el proveedor y sustentador. Y hemos estado hablando del primer punto, de cómo es que realmente Dios dio todo lo necesario para que las criaturas pudieran vivir, y no solamente las creó, no solamente hizo provisión, sino que además sustenta su creación. Y ahora vamos al segundo punto, si les parece bien, hablemos un poquito acerca de los efectos del pecado. Algunos piensan, Pastor Isidro, que el mundo salió del control de Dios. Y algunos piensan que, bueno, como el deísmo decíamos hace un momento, piensa que esto fue una maquinaria que Dios dejó a su suerte. Nosotros no creemos eso. No, nosotros no creemos eso. Lo que nosotros tenemos la seguridad que pasó es que a Dios el mal no lo agarró desprevenido. ¿Verdad? Por eso es que nosotros cuando hablamos del plan de la redención, es un plan que estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Dios, cuando crea este mundo,
lo hace sabiendo que el mundo puede pecar, el hombre puede pecar. Bueno, si ya sabe que el hombre puede pecar y había posibilidades, diríamos nosotros 50-50 para decir sí o no, ¿verdad? Porque vamos a utilizar las probabilidades humanas que nosotros decimos. Para sí, 50%, y para no, 50%. Entonces, utilizando eso, Dios tenía que haber hecho el plan de la redención. Para que si algo pasara, ¿qué cosa? Simplemente el plan se aplica, ¿no? Es como lo que sucede, por ejemplo, aquí en nuestro país. Las inundaciones sabemos que pueden venir. En el sur de nuestro país han venido más de una vez inundaciones terribles. Y hay un plan que se llama el plan DN3, el plan de la Defensa Nacional número 3. Entonces, ese plan está ahí, pero nunca se aplica, excepto que hay una contingencia. Lo mismo aquí, el plan estaba hecho para solucionar el problema, pero si no pasaba nada, no se aplica. Y si no hubiera pasado nada, ¿qué cosa? Pues tampoco se hubiera aplicado. El asunto es que sí pasó, ¿no? Y entonces el plan de la redención tiene que aplicarse. Pero justamente en ese problema que el ser humano introduce en toda la creación, como es el problema de la desobediencia y el pecado, hay otras consecuencias que hemos visto en lecciones anteriores. Sí, pastor, cuando aparece el pecado, ese mundo donde no había depredación, ahora lo hay. Donde antes no había competencia por el alimento, ahora existe. Es decir, los efectos del pecado se vieron inmediatamente. Algunos animales se volvieron feroces, ¿no? El clima, hubo frío, hubo calor. Es decir, el pecado afectó toda la naturaleza, ¿no? Ahora, el Señor decidió, bueno, si esto ya está afectado por el pecado, pues a lo mejor lo más fácil sería, pues destruirla, hago otro mundo o definitivamente lo destruye y ya, nos quedamos sin pecado, ¿no? O un planeta lleno de pecado, o afectado por el pecado. Pero el Señor no decidió eso. En vez de destruirla, la reparó. Elige repararla. ¿Sí? Decide repararla y yo creo que ahora pone leyes que tal vez antes del pecado no existían. Por ejemplo, antes no llovía, ¿no? Cuando vino el diluvio y eso, bueno, ahora pone el ciclo del agua para que se mantenga los seres vivientes con un agua limpia, ¿no? Los vientos, los movimientos de los vientos, ¿no? Yo creo que aquí en la Ciudad de México, cuando hay mucha contaminación, anhelamos que haya el viento para que lleve todos los contaminantes. Es decir, el Señor vio que su planeta, su creación estaba afectada y entonces hizo todo lo posible, hace todo lo posible para que podamos seguir viviendo lo más feliz que podamos. Pero en ningún momento podemos negar ni hacer a un lado la existencia del pecado. Y el pecado afectó a toda la naturaleza. Sí, y en ese efecto que el pecado tuvo de toda la naturaleza, por eso es que nosotros hoy vemos que esa naturaleza afectada y que el ser humano ha seguido destruyendo, pues vemos que con más frecuencia hay ciclones, por ejemplo, maremotos, etc. Y la explicación científica, ¿verdad? Porque ahí viene, es que nosotros que nos hemos estado acabando este planeta, que lo hemos calentado de más, estamos provocando todo eso. Entonces la ciencia dice, espérate, eso no lo hizo Dios. Entonces nosotros tratamos de echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Porque decimos, oye, pero si Dios sabía, ¿por qué no detuvo el maremoto? ¿Por qué no detuvo el huracán? ¿Por qué no detuvo el ciclón? Cuando nosotros mismos no decimos, oye, ¿sabes qué? Pues dejemos de dañar la naturaleza, dejemos de producir motores que tengan combustión, etcétera. No lo hacemos. Seguimos quemando la naturaleza, seguimos dañando la naturaleza y nos sentamos tan tranquilos, decir, bueno, pues que hoy hay un ciclón, a ver qué tan fuerte está, ¿no? Hoy hay un huracán, pues con que no sea categoría 5, ¿no? Que sea categoría 1. Si no estamos hablando aquí de que si es categoría 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo que estamos hablando, que muchas de esas cosas han venido porque también el ser humano, a través de la
irracionalidad que ha tenido con la naturaleza al talar los árboles, al destruirla de múltiples maneras, él mismo ha provocado muchas cosas y a veces con eso queremos culpar a Dios. Lo que dice las Sagradas Escrituras de manera muy específica el libro de Job, en el capítulo 42, como la lección lo menciona, es que Dios no explica el todo. No explica detalle por detalle las cosas, pero sí nos dice, ¿verdad? Porque se lo dice a Job, Job, ten confianza en mí. Aunque no entiendas lo que está pasando. No entiendes qué pasa, porque al final Job dice, oye, pues vamos a platicar tú y yo, ¿verdad? Eso es el alegato de Job. Señor, ven y platiquemos, yo te voy a mostrar que soy justo y tú me dices por qué sufro. Pero al final uno termina de leer el libro de Job y Dios no le dice, mira hijo, tú estás sufriendo. No, se lo dice. La verdad es que no se lo dice. Y entonces algunos, por eso la lección menciona, y algunos también decimos, pues todavía hay más preguntas de las que antes tenía, porque no le explicó. Lo único que hizo Dios es darle preguntas o hacerle cuestionamientos que él no podía responder. Así es, y cuando él sabe que no puede contestar, entonces Job dice, ¿sabes qué? Yo no puedo contestar ninguna vez, así que Dios debe tener un propósito que está más allá de lo que yo he pensado. Y cuando él se contesta eso, porque esa es toda la respuesta que Job se da, se queda tranquilo. Dice, está bien, Señor, mira, ni para qué me pongo a discutir contigo. Esto está más allá de mi entendimiento. Y a veces tenemos que aceptar que muchas de las cosas que suceden están más allá de nuestro entendimiento. Lo que sí queremos dejar bien claro es, el mal no se puede explicar, porque en el momento que se explica, se justifica. ¿Verdad? Hoy tratamos de justificar todo. Por ejemplo, en meses anteriores ha habido algunas balaceras en los Estados Unidos, donde alguno llega con su rifle de asalto y mata personas. Y entonces después se hace la investigación, oye, es que entró por una crisis de esto, o es que consiguió el rifle de esta otra manera. Y empezamos a tratar de justificar un hecho que sin embargo ocasionó 1, 2, 5, 10, 15, 20 muertos. Pero no es justificativo. La Escritura no justifica el mal. Lo único que dice es, se introdujo, pero también nos dice la Escritura, terminará. El mal no es eterno. Y a pesar de esa situación, Pastor Abraham, a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, con lo que había mencionado el pastor, terremotos y todo ese tipo de cosas, a pesar de todo eso, la mano de Dios está. Sí, pastor, no debemos olvidar la base del estudio del trimestre pasado, que es la gran controversia. Dios tiene un enemigo que ya vimos que afectó este mundo con el pecado. Y ese enemigo de Dios también es nuestro enemigo. Y ese enemigo no quiere que nos salvemos. Y él está contento con que haya destrucción, haya muerte, haya dolor, y que le echemos la culpa de las cosas que pasan a Dios. ¿No? Pero nosotros sabemos que el que hace todo esto es Él. O muchas de las cosas que suceden, parte, como dice el pastor, pues porque no hemos sido unos buenos administradores de este mundo, y otra, porque Satanás está ahí y se agrada en provocar dolor, muerte y sufrimiento al ser humano, ¿no? Ahora, entonces le echamos la culpa a Satanás, y alguien pudiera decir, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo deja? ¿Okay? Entonces estamos en la situación de Job. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, entonces pues pongámonos en los zapatos de Job, ¿no? Y Dios le hace muchas preguntas, ¿verdad? No le explica nada, solamente le hace preguntas, cuestionamientos, y Job llega a una conclusión que está en el versículo 2 del capítulo 42. Reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Señor, tú tienes un plan que a lo mejor se vio afectado por esto del pecado, ¿verdad? Pero si este plan tú lo hiciste, tú lo vas a concluir. ¿Cómo? No lo sé, pero decido confiar en ti. ¿Sí? Y cuando yo confío en ti, entonces estas cosas que no entiendo, ¿verdad? Llegará tal vez algún día que allá en la eternidad contigo me lo expliques. Y si no, yo seguiré confiando en ti. A pesar de todas las cosas malas que pueda haber alrededor o en mi propia vida. Qué hermoso concepto. Sí. Sí, en otras palabras, aunque yo no lo entienda ahora,
lo entenderé después. Ese es el Ese punto es el básico, punto básico de que Job, debemos ¿no? recordar, claro. Y nosotros también debemos recordarlo. Hay muchas cosas que no las entendemos ahorita, pero sí esperamos entenderlas en el reino venidero. Y ojalá que tengamos nosotros en el corazón esa misma decisión. Aunque muchas cosas no las entendemos, decidimos confiar en ti, Señor, porque tú eres el sustentador de este universo. Vamos a hacer una pausa, no nos tardamos nada. En un momento regresamos, quédate con nosotros, no te vayas. Bien, estamos de vuelta. Estamos entrando a nuestra tercera y última parte del repaso de la lección número 8, titulada Proveedor y Sustentador. Vamos a analizar el punto número 3, que es justamente el sustentador después de la caída. Hemos hablado que el ser humano piensa que este mundo está en caos, y de alguna manera está en caos, pastores, porque hemos hablado de que la caída, el pecado entró justamente con la caída del ser humano. Pero pastor Isidro, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza de que Dios sigue sustentando este universo y no ha salido el control de él, como algunos lo piensan? Bueno, desde un principio, después del pecado, nosotros tenemos que ver a Dios como el que sigue proveyendo las cosas. Miren, por ejemplo, ya Eva se acerca al árbol, come, le da a su esposo, también come, empiezan a tener frío. Y ellos tratan de solucionar el problema, porque tenemos que aceptar, ellos tratan de solucionar el problema. ¿Cómo solucionamos el problema? Y entonces ellos van y simplemente toman hojas de higuera, las cosen, ¿verdad? Destruyendo parte de la naturaleza creada por Dios, las cosen con cáñamo o algún otro elemento natural, se colocan las vestimentas, pero ahora las flores y las ramas y las hojas ya se secan. Así que ¿cuánto tiempo le podían haber durado ese nuevo ropaje? Entonces, nosotros vemos que desde un principio Dios, ¿qué es lo que hace? Sustenta. Otra vez, provee otro tipo de vestimenta. Le dice, ¿sabes qué? La vestimenta que tú traes, mira, no es durable. No te va a durar, vas a seguir teniendo frío. Ten esta nueva vestimenta. Dice que le da una vestimenta de pieles. Así que Dios, después del pecado, sigue siendo otra vez, ¿qué cosa? El proveedor, igual que de la misma manera. Les provee y los sigue sosteniendo, y nos sigue sosteniendo justamente hasta este momento, ¿no? Correcto. ¿Y qué podríamos decir, pastor, en cuanto a las leyes? ¿Será que las leyes de nuestro universo nos hablan de un Dios sustentador hasta el día de hoy? Sí, una muestra bíblica de que Dios sigue sustentando las cosas y manteniendo a través de leyes es que después del diluvio, de la destrucción del diluvio, porque desapareció todo ser viviente, solamente los animales que Él permitió que subieran y 8 personas. Entonces, al salir, Dios hace un pacto con Noé y les dice que las estaciones van a seguir existiendo, ¿no? Va a haber tiempo de lluvia, va a haber tiempo para sembrar, va a haber tiempo para cosechar, va todo esto. Dios le dice, yo voy a seguir manteniendo este mundo y mis leyes ahí van a estar, ¿sí? ¿Para qué? Para beneficio tuyo. El sol, desde entonces, el sol sigue saliendo sobre buenos y malos, dice el Señor Jesús. La lluvia sigue cayendo, ¿no? Para que sembremos de temporal los que viven en el campo y para que todo eso llegue hasta nuestra ciudad, por ejemplo en la Ciudad de México, como de la provincia, ¿verdad?, donde siembran y todo, porque hay leyes, pues, que Dios mantiene, ¿sí? Y entonces acá llega toda la provisión y aquí vivimos tranquilos, aunque no sembramos, allá Dios bendice y aquí comemos todos los días fruta,
frijolitos, cereales, qué sé yo. Dios sigue al cuidado y manteniendo esta tierra. Porque siguen creciendo las cosechas, porque el ciclo del agua se sigue generando. Entonces Dios sigue estando al control. Sí, Dios sigue estando al control y tenemos que aceptar que ahora lo que dice la lección y lo que dice la Sagrada Escritura yo creo que es de más profundidad de lo que nosotros pensamos. Porque Dios, antes del pecado, sostuvo a los seres humanos, les proveyó primero todo y después los sostuvo y no había pecado. Pero ahora lo más extraordinario es que Dios sostiene y mantiene a los justos y a los injustos, a los malos y a los buenos. Ese es un Dios extraordinario. Aún aquellos que le dan la espalda, Dios los sigue sosteniendo. Sigue siendo el proveedor para esas personas. Aun cuando ellos no le reconozcan, Dios sigue proveyendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hablar de la ingratitud del hombre, ¿verdad? Porque el hombre sí es ingrato, porque después de que ve todas las cosas que Dios ha hecho para él, no le reconoce y trata de explicarlo de otra manera. Nosotros como cristianos, como creyentes, como adventistas del séptimo, decimos, no, Dios sigue al control, Dios sigue haciendo, como decía el pastor Aram, citando al Señor Jesucristo en San Mateo 5:45, Dios sigue haciendo que el sol salga para todas las personas, que la lluvia llegue para todas las personas, buenas, malas, justas, injustas. Dios en ese sentido no tiene problema, porque lo que quiere mostrarle a todas esas personas es que sigue siendo el Padre que provee. Ahora, queda en las personas aceptar que Dios es el Padre, que le está proveyendo las cosas, o que Él se lo trate de explicar, como algunos han explicado estos asuntos, a través de casualidades, ¿verdad? Nosotros no creemos en las casualidades. Hay personas que creen, es que esto fue casualidad, y total, todo es casualidad. Cuando en las Sagradas Escrituras nosotros a ese hecho, los escritores bíblicos le llaman milagro, ¿verdad? Las maneras que Dios utiliza, que no podemos explicar a través de las leyes que conocemos, pero que sin embargo se han realizado para que el ser humano reconozca que Dios sigue estando al control de todo. Y solamente el caos, no sé si estoy mal, pastores, pero el caos solamente se está mirando entonces en nuestro mundo caído. Es donde se ve realmente el caos, porque en el universo todavía las leyes que Dios proveyó siguen estando pues en función, digámoslo así. Es tan poderoso Dios que aún en medio del caos que produjo el pecado, Dios instala sus leyes, ¿sí? Y sigue a través de esas leyes sustentando y manteniendo a su creación. Creo que ya dijimos, Dios está más allá de la creación. Él es el creador. Y entonces Él tiene el suficiente poder que aún su creación afectada por el pecado, Él la puede seguir sustentando. Y pastor, si llevamos esto a la vida práctica y diaria, creo que toda la naturaleza, la naturaleza nos habla de Dios. Cada vez que nos levantemos y el sol pega en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, dándonos calor, nuestra mente va directamente a Dios. ¿Sí? Gracias, porque tú eres el sol de justicia. Gracias porque provees calor a mi cuerpo. Y cada vez que recibamos la bendición de sentarnos a una mesa para comer, bendito seas, porque sigues proveyendo para mí, a pesar de que no lo merecemos, ¿no? A pesar que ni lo reconozcamos así, Él sigue proveyendo. Como decíamos, su sol sigue saliendo, su lluvia cae sobre buenos y malos. Fíjese, pastor. Antes de la caída, Dios sustentaba su creación perfecta. Vino el pecado y ahora Él sigue sosteniendo a su creación. ¿Justos o injustos? Él ama a todos. Él ama a todos. ¿Sí? Si pudiera Él decir, como Él es el creador, ¿sabes qué? Estas son mis bendiciones fuera de mis bendiciones. ¿Por qué? Porque hacen mal. Sin embargo, nos sigue sustentando y manteniendo, ¿no? Nosotros lo que
los que podemos entender esto, debemos darle muchas gracias a Dios y alabarlo, porque su amor es grande. Bien, estamos llegando prácticamente al final de nuestra lección. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros. Me gustaría pedirle a mis compañeros que a manera de reflexión, como siempre lo hacemos, pudiéramos compartir unas palabras finales con nuestros hermanos y amigos. Yo en primer lugar quisiera invitar a nuestros hermanos y amigos para que tengan confianza en Dios. Dios sigue estando al control. Lo mismo que hizo con la creación antes del pecado es lo que sigue haciendo con la creación o con sus hijos después del pecado. Nos sigue proveyendo de todas las cosas y nos sigue sosteniendo aquí en este mundo. Y nos seguirá sosteniendo. Y de la manera como Dios hizo milagros en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente. ¿Por qué? Porque finalmente, después de todas las cosas, Dios es más grande que cualquier otro ser. Dios es más grande que cualquier problema. Y como Dios es más grande que cualquier problema, entonces puede solucionar cualquier cosa. Simplemente te invitamos para que sigas confiando en este Dios tan grande y tan extraordinario que menciona las Sagradas Escrituras. Gracias. Pastor Abraham. Pastor, el Señor al crear este mundo tenía un plan definido, un proyecto de vida lleno de felicidad. Apareció el pecado y pareciera ser que los planes de Dios se vinieron abajo. No es así. Dios sigue manteniendo este planeta, nos sigue manteniendo a nosotros, y ese plan que Él tenía en un principio se va a llevar a cabo. Viviremos en un mundo, ¿verdad?, otra vez perfecto, porque Él va a renovar todas las cosas, y creo que debemos hacer planes para estar en ese mundo que Dios nos ofrece. Gracias. Un día alguien me dijo, estaba, me acuerdo, lloviendo, y me dijo, mira, qué mal se puso el día. Y le dije, ¿por qué mal? Si la lluvia en realidad hace muchas cosas buenas, limpia, hace que los frutos crezcan, en fin. Yo siempre he pensado que la lluvia no es mal tiempo. La lluvia es una manifestación de lo que Dios está haciendo por sus hijos. Así que yo quiero decirte como unas palabras finales, si tú piensas que en este mundo está lloviendo o hay mal tiempo, recuerda que no es así. Dios sigue estando al control de todas las cosas. Y un día el sol de justicia aparecerá. Y entonces todo cambiará y entonces viviremos felices por siempre con nuestro Señor. Ten confianza. El Señor sigue estando al control de todas las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta luego.